Bueno, ¿cómo dicen que les va? Hoy entonces vamos a dar la clase 4 que corresponde a electrocardiograma normal. Bueno, vamos a ver acá las diferentes ondas, entonces, que ya las habíamos visto más o menos en la clase pasada, del electrocardiograma, que lógicamente van a representar entre todas la actividad eléctrica del corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque me va a permitir diferenciar o poder orientarme junto con la clínica y un método de laboratorio hacia la existencia de determinado tipo de patología. Es decir, yo le realizo un electrocardiograma, ¿sí? Puedo sospechar que hay cierta alteración, muchas veces es un método bastante, digamos, definido, que me permite, junto con la clínica, llegar sí o sí a un diagnóstico definitivo, pero sí o sí el paciente tiene que presentar cierta clínica y muchas veces el laboratorio también tiene que estar alterado. Entonces, dentro del electrocardiograma, como habíamos dicho, teníamos diferentes ondas, ¿sí? Que van a representar tanto toda la actividad, digamos, de las aurículas, de los ventrículos y así como también de las válvulas, y los segmentos y los intervalos. Habíamos dicho entonces cómo estaba formado el corazón en las clases anteriores, las dos aurículas, los dos ventrículos, el corazón derecho que transporta o se encarga de transportar sangre sucia o rica en dióxido de carbono, y el corazón izquierdo que se encarga de transportar sangre limpia o bien rica en oxígeno. Ingresan entonces al corazón derecho, a la aurícula derecha, sangre carboxigenada a través de lo que es las venas, porque acuérdense que ingresan al corazón venas y salen arterias. Recuerden que las venas son encargadas de transportar sangre sucia, a excepción de la arteria pulmonar que transporta sangre oxigenada o limpia. Después, todas las arterias transportan sangre limpia o rica en oxígeno, a excepción de la arteria pulmonar que transporta sangre carboxigenada. Entonces, ingresaban al corazón o la aurícula derecha sangre carboxigenada, ¿sí? A través de las venas cava superior, superior e inferior. La superior trae sangre carboxigenada de lo que es cabeza, miembro superior, y la inferior trae sangre carboxigenada desde lo que es de miembros inferiores, abdomen. Una vez que ingresan a las aurículas y estas se llenan de sangre carboxigenada a la aurícula derecha, estas, una vez que se cargan, se contraen. Al contraerse permiten la apertura de la válvula aurículo-ventricular o tricúspide, que es la que separa aurícula de ventrículo derecho. Se abre esta válvula, permite el pasaje de sangre desde la aurícula al ventrículo derecho. Una vez que se carga el ventrículo derecho, se cierran estas válvulas auriculoventriculares y una vez que se cierran, se contrae el ventrículo derecho y una vez que se contrae, permite la apertura de las válvulas sigmoideas. En este caso, permite el pasaje de sangre, digamos, carboxigenada o sucia hacia la arteria pulmonar, la cual se dirige hacia el pulmón y a nivel de un elemento que es los alvéolos, se produce un intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono, que este proceso es llamado hematosis. Es decir, ingresa el dióxido de carbono, ¿sí? Y sale oxígeno de los alvéolos. Este oxígeno es transportado por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Una vez que se llena la aurícula izquierda, se contrae, permite la apertura de la válvula auriculoventricular bicúspide o mitral, y de esta manera pasa esa sangre oxigenada al ventrículo izquierdo, se cierran, ¿sí?, las válvulas mitral, ¿sí?, o bicúspide, y una vez que se cierra, se contrae el ventrículo izquierdo. Cuando se contrae, es de esta manera, se abren las válvulas sigmoideas o aórticas y vuelca su contenido a la arteria aorta, y recuerden que la arteria aorta es la responsable de transportar el oxígeno, ¿sí?, hacia todos los tejidos, no hacia un sector en especial, es el vaso principal. De esta manera, habiendo repasado un poco anatomía, recuerden que la onda P, ¿sí?, es una onda que representa la actividad, ¿sí?, o la contracción, o bien llamado despolarización de las aurículas.
tenemos que la dilatación o relajación o repolarización, ¿sí?, está representada por la onda T auricular, que en condiciones normales, en un electrocardiograma normal, no se ve. ¿Por qué? Porque está enmascarada o cubierta por el complejo QRS. Se vería si en el caso que la persona sufriese alguna taquicardia o alguna bradicardia, sí puedo llegar a verla a esa onda T, porque se desenmascara, que muchas veces puedo confundirla, ¿sí?, con otra onda, ¿sí?, o con una extrasístole, que ya veremos de qué se trata. Ahora, este complejo se llama complejo QRS, el cual está formado por dos deflexiones negativas, la Q y la S, y una deflexión positiva. Se llama complejo QRS y representa la contracción de los ventrículos, ¿sí?, la rama ascendente del ventrículo derecho y la rama ascendente del ventrículo izquierdo. Una vez que se contrae, dijimos que permitían el pasaje de sangre hacia, digamos, se contrae, ¿qué pasa? Sucede la relajación. La relajación o repolarización en el electrocardiograma está representada por la onda T, ¿sí? Pueden existir otras ondas, en algunos casos se puede llegar a visualizar otra onda, que es la onda U, que ahora vamos a ver, ¿sí?, en el transcurso de la explicación de qué se trata, pero a grandes rasgos implica la repolarización de los músculos papilares y de las fibras del haz de Purkinje. Bueno, comenzamos entonces con la onda P, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, dijimos que significa la despolarización de ambas aurículas. Se trata de una deflexión pequeña, ¿sí?, redondeada, que precede, es decir, está antes del complejo QRS, y que suele ser positiva en todas las derivaciones, menos en la derivación ABR, ¿sí?, es decir, del lado, la derivación en el brazo derecho, donde en ABR vamos a ver que la onda P en condiciones normales es negativa. Y también en la derivación precordial B1, ¿sí?, en donde puede ser bimodal o positiva negativa, que se lo llama, es una cosita así como en montañita, una montañita para arriba y para abajo, se lo llama plus minus. Ahora, si pudiésemos desarmar la onda P, notaríamos que está, como habíamos dicho, conformada por dos segmentos o dos elementos. Uno que corresponde a la aurícula derecha, que es la rama ascendente, y otro que corresponde a la aurícula izquierda. En muchos casos habíamos dicho que se observan estos dos componentes, ¿sí?, y la onda P puede adquirir varias morfologías, que no quiere decir que sea anormal, ¿sí? Puede ser adquirir entonces forma mellada, ¿sí?, como si fuese una M, forma plus minus, ¿sí?, es decir, una onda positiva y luego una negativa. Y por otro lado es importante tener en cuenta las duraciones y las amplitudes. La duración se mide con el plano horizontal, ¿sí?, y el voltaje o la amplitud se mide con el plano vertical. La onda P va a tener una duración normal de 0,08 a 0,11 segundos, que corresponden a 2 o 3 cuadraditos, ¿sí?, y una amplitud que no tiene que ser mayor a 2 milímetros, excepto en la derivación de 2, en donde podrá permitirse una amplitud hasta de 2,5 milímetros de altura. Generalmente, si hay una amplitud de 2,5, generalmente se lo pone, ¿sí?, como normal, pero para ustedes darle una especificación de cómo realmente se debería ver, ¿sí?, en la mayoría es de 2 milímetros, ¿sí?, salvo en D2, donde puede llegar a tener una amplitud de 2,5. En el caso de la onda P mellada, ¿sí?, la separación, es decir, esta forma de M, la separación entre los picos no tiene que superar 1 milímetro, ¿sí?, un cuadradito. Después dijimos, la repolarización o dilatación o relajación de las aurículas, que se representa con una T auricular, que continúa a la onda P, ¿sí?, y que se trata de una deflexión negativa, debería ser una onda negativa,
T negativa, que no suele verse en condiciones normales porque dijimos que está enmascarada por el complejo QRS. ¿Sí? Tenemos que digamos, otro ítem, la onda P puede medir menos de 2 milímetros, pero acuérdense que nunca puede medir más de 2 milímetros, ¿sí? Excepto en la derivación de 2. Siguiente complejo, entonces teníamos el complejo QRS, que representaba la despolarización o la contracción de los ventrículos. Rama ascendente, ventrículo derecho, rama descendente, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Que está formado por un conjunto de flexiones, ¿sí? Que conforman el elemento más visible del electrocardiograma, que es el complejo QRS. Toda deflexión, entonces, negativa que inicie el complejo es la onda Q, ¿sí? Pero hay que verificarla esta onda Q porque muchas veces, dependiendo de digamos, la amplitud, ¿sí? El voltaje, nos puede orientar hacia la presencia de necrosis, muerte de tejido cardíaco. Toda onda positiva, ¿sí? En el complejo QRS será, digamos, considerada como una onda R. Y toda onda negativa que suceda a esa onda positiva será considerada como una onda S. Ahora, recuerden que la morfología, según la morfología que presente, la nomenclatura del QRS puede ser diferente. Es decir, podemos tener una R, onda R, directamente sin S y sin Q ni S, pero en este caso también se llama complejo QRS. Una onda Q pequeña, ¿sí? Con una onda R grande y una onda S pequeña. Una onda R y S, ¿sí? Una onda R, ¿sí? SR', ¿sí? Una onda QR directamente, una onda QS, ¿sí? O bien una onda R mellada, que es la que les decía como M. Un complejo QRS normal, entonces, presentará una duración en ancho de 0,08 a 0,10 segundos. En cuanto a la amplitud, es decir, la altura, no hay una regla establecida, si bien se dice que tiene que ser menor a 10 milímetros, ¿sí? Y que no tiene que superar, no tiene que ser menor a 10 milímetros y no tiene que ser mayor a 25 milímetros de altura, es decir, que el intervalo entre 10 y 25 milímetros de altura, ni más ni menos. Una onda Q normal, es decir, la primera deflexión negativa, no tiene que superar los 0,04 segundos de duración, ¿sí? Y no tiene que ser de altura, de amplitud, mayor del 25% de la onda R. Siempre es chiquita, no tiene que ser mayor a la onda R, sino estábamos hablando de una onda Q que es patológica. Seguimos con la onda T. La onda T, ¿sí? Representa la repolarización o relajación o dilatación de los ventrículos. Se trata de una onda generalmente de menor amplitud que el complejo QRS, ¿sí? Al que sucede, que le sigue, se inscribe positiva en todas las derivaciones menos en ABR. ¿Sí? En ABR, fíjense que la mayoría, ¿sí? Son negativas. ¿Por qué? El electrodo de ABR se coloca en el brazo derecho. Entonces, piensen que yo estoy viendo el corazón desde de derecha a izquierda. Por eso todo lo que yo veo es como que se me aleja. El corazón está ubicado al lado izquierdo. Si yo lo miro desde la derecha, veo que se me alejan todos los polos. Entonces, es negativa y en B1 y B2 puede ser negativa en jóvenes y más que nada en mujeres. ¿Sí? La onda T no solo es positiva, sino que otra característica es que es asimétrica, no es regular como la onda P, ¿sí? Es asimétrica. Tiene una rama de ascenso lenta y una rama de descenso rápida, ¿sí? Las medidas no suelen ser importantes, sino que la semiología en este caso es más de tipo cualitativa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en la derivación precordial B1 y B2 hay ondas R, ¿sí? Altas, esto es en cuanto al complejo QRS. Tenemos, por otro lado, entonces, dijimos que evaluamos el tema de que tiene que ser asimétrica, positiva en todas las derivaciones, menos en ABR, ¿sí? Ahora,
Tenemos otra onda extra, ¿sí? Que podía aparecer, dijimos, pero no en todos los casos, que es la onda U, que sigue a la onda T, pero ojo, que también muchas veces la puedo confundir con una onda P, ¿sí? Así que es importante ver las características. Recuerden que la onda U representa 1/3 de la altura de la onda T, ¿sí? Y que implica la repolarización, ¿sí? De los músculos papilares y de la red de Purkinje. ¿Dónde está presente la onda U? ¿Dónde la puedo observar? La puedo observar, por ejemplo, en una bradicardia, es decir, cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca, en el caso de una hipopotasemia, es decir, cuando hay bajo potasio en sangre, ¿sí? Y suele ser más visible en las derivaciones precordiales, B3 y B4, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro elemento, ¿sí? El punto J, ¿sí? Que el punto J es un punto importante que es el punto donde termina el complejo QRS, ¿sí? Acá, donde termina y cambia bruscamente de dirección. Es decir, acá termina el complejo QRS. Esta es la onda Q, esta es la onda R y esta es la onda S, ¿verdad? Acá termina el complejo QRS. ¿Y para qué es importante? Ya que en este caso es importante porque nos permite evaluar, ¿sí? Si en este caso la persona presenta un supra o un infra de nivel del ST, del segmento ST, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Vamos a poder, lo tolerable, el supra o infra puede ser de hasta 1 milímetro, un cuadradito. Si es más, ya es patológico. Nos puede orientar hacia un preinfarto o un infarto, ¿sí? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a lo que respecta a los segmentos y los intervalos. Habíamos dicho entonces que los segmentos, ¿sí? Es toda porción o una línea isoeléctrica que está presente entre dos ondas. No incluyen ondas, es decir, entre el final de una y el inicio de la otra. Y el intervalo incluye una onda y un segmento, ¿sí? Dentro, entonces, de estos vamos a tener el intervalo PR, ¿sí? Acá, el intervalo PR, que en este caso incluye, ¿sí? La onda P al inicio, ¿sí? Del complejo QRS. El segmento PR, el valor normal es de 0,12 a 0,20, ¿sí? Entonces, si es menor a 0,12, esto acuérdenselo, también es importante, hablamos de un síndrome de preexcitación, que es una patología, o bien llamado el síndrome Wall-Parkinson-White. Y si es mayor a 0,20, acuérdense que cada cuadradito mide, ¿sí? De estos 0,04 segundos, ¿sí? Por lo tanto, menos de 3 cuadraditos, o sea, mide 2, síndrome de preexcitación. Y si son más de 4 cuadraditos, es decir, 5 cuadraditos, hablamos de bloqueo auriculoventricular, ¿sí? En el caso del QT, ¿sí? Ahí hablamos de qué? De que incluye, también es un segmento y una onda. ¿Para qué me sirve saber el intervalo QT? Lo que hace es me permite saber si hay alguna alteración en la función de la frecuencia cardíaca. Si cuanto más corto es, acuérdense esto, cuanto más corto es este intervalo, más frecuencia cardíaca va a haber. La persona seguramente está taquicárdica. Y si es más largo, menos frecuencia cardíaca va a haber, ¿sí? Es decir, la persona va a estar bradicárdica. ¿Cuáles son las patologías que pueden alargar este intervalo? Pueden ser patologías congénitas de nacimiento, por consumo de drogas, ¿sí? Cocaína u otros consumos de otros fármacos, o bien puede favorecer también, si en el caso de que se alargue el QT, puede pasar que pueda predisponer a diferentes tipos de arritmias, alteraciones en el ritmo ventricular. Bueno, entonces, a modo de repaso, decimos que la onda P, ¿sí? Ahí ya lo vimos antes, repasamos, pero ahora hacemos una lectura más general. Es la primera onda, entonces, del electrocardiograma, que representa la contracción de las aurículas, es la deflexión que precede al complejo QRS, se origina en el nódulo sinusal, ¿sí? Y va a ser positiva
en todas las derivaciones B1, D2, D3, ABF, en todas las precordiales. Puede ser bifásica en B1 y negativa en ABR, es decir, positivas en todas, menos en ABR donde es negativa. Tiene una duración entre 0,06, pero habíamos dicho hoy 0,08 a 0,11, y la amplitud ¿sí? Tiene que ser menor a 2,5, es decir, por eso les digo, en algunas derivaciones a 2, y puede llegar hasta 2,5, y la morfología es Roma, ¿sí? Con una pequeña muesca. La primera porción dijimos que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, o contracción, y la parte final, la segunda rama, la despolarización o contracción de la aurícula izquierda. Las alteraciones auriculares, entonces, si hay una alteración, van a modificar la duración en la amplitud de la onda P, es decir, en la altura. Según la derivación, puede ser normal, ¿sí? Encontrar una onda P positiva, bifásica o negativa, ¿sí? Como habíamos dicho que puede ser negativa en ABR. Las variables bimodales y acuminada, ¿sí? Son variables patológicas de la onda P. El intervalo PR, dijimos que iniciaba digamos, al inicio de la onda P y se extendía hasta el inicio del QRS, o sea que incluía una onda y un segmento. Es isoeléctrico, es decir, es lineal, no tiene desviación, ¿sí? Y tiene una duración de 0,12 a 0,20 segundos, ¿sí? Es decir, acuérdense que no tiene que ser menor a 0,12, ¿sí? Porque me implicaba entonces un síndrome de preexcitación, ni más de 0,20, porque me implicaba o sea, me hacía sospechar en la presencia de un bloqueo auriculoventricular. En este caso refleja la conducción de las aurículas, el retardo del nódulo auriculoventricular y la conducción de las fibras de Purkinje. Porque pensemos que una vez que se contraen las aurículas, ¿sí? Lo que ocurre es que una vez que llega al nódulo auriculoventricular hay un retardo. Tengo que esperar que se contraigan todas las células de las aurículas para que recién ahí se permita la apertura de la válvula auriculoventricular. Esto es, por eso ese retardo. El complejo QRS representa entonces la activación o contracción o despolarización de los ventrículos. La línea ascendente, repolarización del ventrículo derecho, y la descendente, la repolarización del ventrículo izquierdo. La primera entonces tiene una deflexión negativa, que es la onda Q, la deflexión positiva, que es siempre la R, y la segunda deflexión negativa, que va a ser la onda S. Y no necesariamente siempre vamos a encontrar todas las ondas, ¿sí? La R sí tiene que estar presente. Tiene una duración entre 0,06 y 0,10 segundos. Debe medirse, ¿sí? En la derivación que más dure. La presencia de onda Q, ¿sí? Depende de la derivación explorada. Puede estar presente en la derivación B1, ¿sí? D1, perdón, y ABL, en el corazón que está verticalizado de los pacientes longilíneos, o bien en D2, D3 y ABF en los corazones que están horizontalizados, de los pacientes con EPOC. EPOC son generalmente los fumadores que tienen bronquitis crónica o enfisema. Normalmente tiene una duración de menos de 0,04 segundos y el voltaje, es decir, la altura, menor a 0,3 milivoltios. Dijimos que considero que hay ondas Q patológicas cuando tienen un voltaje, ¿sí? Altura, mayor a 25% de la onda R, ¿sí? Acá, a ver, tenemos, hasta acá no veo ondas Q patológicas, ¿sí? Acá hay una, ¿sí? Después, la duración es de 0,04 y presencia de muescas o empastamientos. Bueno, acá tenemos las variantes normales, ¿sí? De los complejos QRS que habíamos dicho. Podemos tener, no necesariamente tienen que tener las 3 deflexiones. Esta, por ejemplo, es una RS, la onda R siempre va a estar. Otra onda RS, ¿sí? Con mayúscula. Una onda R grande con una S pequeña, una onda Q pequeña con una R grande y S. Y después tenemos la onda R solo, sin onda Q ni S.
Y dentro de las anormales, fíjense esto que les decía, acá no hay onda R, ¿sí? Es QS. Acá esta representa el 25%, es una onda Q más que nada, ¿sí? Patológica. Esta, que tiene forma mellada, una onda R empastada, ¿sí? Esto más que nada implica un bloqueo, ¿sí? Y otra onda R empastada. El segmento ST, dijimos que los segmentos implicaban, es la línea isoeléctrica que se extiende desde el final de una onda al inicio de la otra. Entonces, comprende, el ST se extiende desde el final del complejo QRS, que es el punto J que habíamos hablado hoy, ¿sí? Que es el sitio donde termina el complejo otro y comienza, ¿sí? Digamos, hay un cambio brusco de dirección. Ahí está este segmento, ¿sí? Que puede ser un supra o infradesnivel, digamos, cuya valoración o ¿cómo se dice? Pendiente no tiene que ser mayor de 1 milímetro de altura. Si es mayor a 1 milímetro, ya estamos hablando de un supradesnivel bien considerable que me está orientando hacia el diagnóstico de, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿sí? O una necrosis o una lesión cardíaca. Se lo debe relacionar entonces con el segmento PR y TP. Deben ser isoeléctricos y representa el intervalo entre el fin de la despolarización, ¿sí? Y el inicio de la repolarización del complejo QRS. La onda T, dijimos, la repolarización de los ventrículos, ¿sí? En condiciones normales, la polaridad de esta onda T es igual a la del complejo QRS, pero en este caso, a diferencia de la onda P, no es asimétrica, presenta un ascenso lento y descenso rápido. La patología cardíaca puede cambiar su polaridad, su amplitud, ¿sí? O sea, su altura y su configuración, puede cambiar de morfología. El intervalo QT, dijimos que incluía una onda y un segmento. Se mide desde el inicio del complejo QRS hasta haya o no haya onda Q, porque acuérdense que el complejo QRS tiene diferente, digamos, morfología, hasta el fin de la onda T. Dura generalmente 0,38 a 0,44 segundos, aunque su duración varía dependiendo de la frecuencia cardíaca. Fíjense que en este caso, ¿sí? Son menos de 11 cuadraditos pequeños, ¿sí? Y la onda U, habíamos dicho, es una deflexión de baja frecuencia que aparece después de la onda T, generalmente no visible cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 85 latidos por minuto, y que representa la repolarización ventricular tardía, ¿sí? Repolarización de los músculos papilares o de las fibras del haz de Purkinje, ¿sí? Acá está. ¿Estamos? Importante saber, ¿sí? Para poder diferenciar a medida que ustedes se vayan afianzando en la visualización del electrocardiograma, saber que existen artefactos, pueden haber interferencias en el electrocardiograma. Por ejemplo, el primero, esto implica que es probable que los electrodos estén mal colocados o que no tengan buen contacto, es decir, que no haya puesto mucho gel o algo por el estilo. El medio, en la parte media, implica que hay una interferencia en la red eléctrica. ¿Sí? Muchas veces tienen que fijarse la morfología para saber si está bien hecho o no. Y el último, puede pasar que sea una interferencia o bien temblores musculares. ¿Sí? Fíjense que la morfología acá, el electrocardiograma tiene que seguir una línea isoeléctrica para que yo considere que está bien hecho. ¿Sí? Bueno, esta es la clase por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Por el medio del grupo, para poder evacuar cualquier duda. Nos seguimos en contacto hasta la próxima clase. Los saludo a todos. Hasta luego.